Conócete a ti mismo. Una de las máximas de la sabiduría occidental es la expresión que figuraba en el frontispicio del oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo. En la sabiduría oriental puede encontrarse asimismo máximas semejantes. Conócete a ti mismo, un programa para toda la vida y según algunas creencias para vidas sucesivas. ¿Qué es lo que se trata de conocer? Conocerse a sí mismo consiste básicamente en conocer la propia naturaleza. ¿Qué clase de fruto es el que doy? ¿De manera natural? La clase de fruto que doy de manera natural no necesariamente tiene que ver con la clase de fruto que me gustaría dar. Aquel que haría que mi valor aumentase a mis propios ojos o a los ojos de los demás. ¿Qué valor tiene un pino o una margarita? Y no me refiero a su valor de mercado, al valor que tendría el pino si lo taláramos para utilizarlo como madera o un ramo de margaritas si la vendiéramos. Solo se me ocurre una respuesta sensata. Tienen el valor de ser, de estar ahí. Es conocida la expresión, no hay que pedir peras al olmo. Es natural. Sin embargo, los humanos funcionamos a veces como olmos que quisiéramos dar cerezas, cuyo precio de mercado es mayor, o algún tipo de fruta exótica, precisamente porque es más exótica, o algún tipo de fruto que tenga determinadas características o determinado valor nutritivo. Si esta reflexión vale para cualquier ser humano, resulta especialmente válida para el terapeuta, cuya pretensión más común es la de querer ayudar, forzándose a veces a dar lo que no tiene. Arnold Beiser expone su teoría paradójica del cambio. En un breve artículo publicado como capítulo de un libro, dice así: el cambio se produce cuando uno se convierte en lo que es, no cuando trata de convertirse en lo que no es. El cambio no tiene lugar merced intento coactivo realizado por el individuo o por otra persona para cambiarlo. Pero sí tiene lugar cuando aquel invierte tiempo y esfuerzo en ser lo que es, en entregarse plenamente a su situación actual. Al rechazar el papel de agentes del cambio, posibilitamos un cambio significativo y metódico. De nuevo se trata de ser más que de valer, de saber o tener. Desde un punto de vista más analítico, este conocimiento de nuestra propia naturaleza implica, por ejemplo, conocer nuestros actuales recursos, conocer nuestras posibilidades, lo que incluye los nuevos recursos que podemos adquirir o desarrollar con el debido entrenamiento. Conocer nuestras limitaciones, conocer nuestras cegueras y nuestras trampas, nuestras ambiciones y codicias, nuestras vanas pretensiones, conocernos en la sencillez de lo cotidiano, conocernos en el poder y en el uso que hacemos del mismo, conocernos en el amor como en el odio, en la felicidad como en el desencanto, en la ternura como en la dureza, en el coraje como en el miedo, en el aprecio como en el desprecio, en la seriedad como en el humor, en la abundancia y carencia diversas. Salomo Friedlaender, filósofo alemán de principios del siglo XX, habla de un punto cero en la experiencia como un punto indiferente, a partir del cual las cosas empiezan a manifestarse de forma polar, de manera que tan valiosamente real es la izquierda como la derecha, tan valiosamente real es el blanco como el negro, apareciendo todos los aspectos polares de la realidad como distintos, pero no tan distintos, sino más bien complementarios e igualmente necesarios, pues se necesitan mutuamente, de manera que acaba resultando imposible cualquier visión unilateral. Si tomamos como referencia real o metafórica el organismo humano,
observaremos polaridades en términos de semejanza: 2 ojos, 2 oídos, 2 manos, 2 riñones. En cualquiera de estos pares de órganos, uno de los dos resulta en cierto modo prescindible, en el sentido de que la supresión de uno de los dos no compromete decisivamente la supervivencia, aunque ésta pueda quedar gravemente afectada. En cambio, cuando se trata de pares de órganos en términos opuestos, no es posible prescindir de ninguno de ellos a riesgo de que sobrevenga la muerte. Tal es el caso de las arterias y las venas. Ambos son conductos, uno para llevar y otro para traer. De la boca y el ano, ambos son orificios al exterior, uno de entrada y otro de salida, o del anverso y el reverso de cualquier órgano o tejido. Cuando Bert Hellinger habla del centro vacío, está expresando algo muy parecido a lo que Salomo Friedlander llamaba indiferencia creativa. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto estable de elementos que interactúan. Se requieren, pues, para que podamos hablar de sistema, dos condiciones principales. La primera es una cierta estabilidad del conjunto. No significa que no haya cambios, sino que existe una mínima continuidad en el tiempo. La segunda es que haya interacción entre los elementos. Y la interacción, por definición, es recíproca, es decir, si la representamos gráficamente, la interacción tiene forma de bucle, técnicamente pauta, y no de vector. En otros términos, la interacción, por su propia naturaleza, se realimenta. Pero también, y muy importante, la interacción, por su propia naturaleza, no funciona según el modelo causa-efecto, representada en el vector. Por eso, cuando se trata de interacciones, no tiene sentido preguntar por la causa. Simplemente esta pregunta no nos lleva a ninguna parte. Es como preguntar si primero fue el huevo o la gallina. Cuando examinamos una interacción en forma de bucle, lo que interesa saber no es qué lo produjo, sino cómo funciona y qué lo mantiene. ¿Es la arrogancia del hijo la que debilita al padre? ¿O es la debilidad del padre la que hace arrogante al hijo? Cualquier respuesta que demos carece de sentido, porque es la pregunta la que no lo tiene. Es pretender entender en forma lineal, según el modelo causa-efecto, lo que tiene por sí mismo una estructura de bucle interactiva. Si nos atenemos a esta visión, comprenderemos mejor que esta pauta se puede cambiar si se modifica la posición del padre débil o la del hijo arrogante, cualquiera que haya podido ser el origen de la pauta. La aparición de sucesos de naturaleza transgeneracional induce el equívoco de considerar que lo que tuvo lugar antes fue la causa de lo que ha seguido después. Un abuelo se suicidó y el nieto parece seguir sus pasos. Según el modelo causa-efecto, parece necesario solucionar primero la causa para que se pueda corregir el efecto. Por la observación de la práctica sabemos que esto no es necesariamente así. A veces no es posible encontrar la solución de la causa. Otras veces, aunque el abuelo deja en libertad al nieto, éste no quiere tomarla o no la toma. El error precisamente consiste en tratar de comprender el asunto según el modelo causa-efecto y en mantenerse apegado a él. Por eso, con frecuencia, es la intervención de otra persona la que permite desbloquear la situación. En el trabajo de constelaciones familiares, nos resulta útil la idea de que lo que sucede tiene lugar en un campo de naturaleza intemporal o atemporal. Es lo mismo decir que no existe, en el contexto del espacio de la constelación, un antes y un después. Por tanto, tampoco existe una causa y un efecto. Hay otro aspecto importante de la comunicación desde el punto de vista sistémico, relacionado con el anterior. Acostumbrados como estamos al uso del lenguaje articulado, verbal, tomamos como paradigmático este tipo de comunicación, e incluso nos centramos en su contenido, texto, como si esto fuera lo relevante.
Hoy en día está más que demostrado que el sentido del texto depende básicamente del contexto, y el contexto jamás se establece mediante códigos verbales, sino a través de otros tipos de códigos que incluyen posiciones relativas, movimientos y diversas señales visuales o acústicas e incluso olfativas. Pensemos en un simple cuchillo y en dos imágenes del mismo. En una de ellas aparece junto a una pistola. En la otra aparece junto a una cuchara y un tenedor. La percepción del mismo cuchillo es bien diferente en un caso y en otro. La percepción de la totalidad condiciona la percepción de cada uno de los elementos que lo componen. Un simple examen físico-químico del cuchillo no nos diría absolutamente nada sobre su significado. La comunicación es, en primer lugar, intercambio, interrelación y por lo tanto un hecho y un proceso observable. Humberto Maturana la define como coordinación de movimientos. El mismo autor define la comunicación verbal humana como un tipo de comunicación de segundo grado o nivel, como una coordinación de coordinaciones de movimientos. Comunicarse, pues, no es hablar, es interactuar. Es coordinar los movimientos entre los elementos que interactúan. Un sistema puede formar parte de otro sistema más amplio y o incluir otros sistemas que forman parte de él. Podríamos llamarlos a estos subsistemas. Cualquier organismo de cierta complejidad permite visualizar plásticamente este fenómeno. Por ejemplo, el organismo de un ser vivo mínimamente evolucionado está integrado por aparatos o sistemas, que a su vez están integrados por órganos y estos por tejidos, a vez integrados por células. Al mismo tiempo, tal organismo forma parte de sistemas más amplios, llámese familia, bosque, sociedad, economía, ecosistema, etc. Cada uno de los subsistemas tiene su función característica dentro del sistema del que forma parte. Ello es posible, entre otros factores, merced a la existencia de límites o fronteras claros entre sistemas o subsistemas que a su vez tienen cierto grado de permeabilidad, pero no se confunden. Podemos verlo con claridad si nos fijamos en cualquier situación concreta. Pensemos en la relación, por ejemplo, entre los aparatos circulatorio y respiratorio. Por una parte realizan funciones netamente diferentes y por otra parte no están aislados entre sí. Existe una frontera permeable entre ellos. Pero que existe una frontera permeable no significa que se confundan entre ellos, ni que uno pueda realizar las funciones del otro. ¿Qué podría pasar si se confundieran? Se produciría el colapso del sistema. En el caso, por ejemplo, de una familia con dos hijos, podemos distinguir dentro del sistema tres subsistemas diferenciados, a saber, el sistema conyugal, la pareja, el sistema parental, que incluye las relaciones paterno-filiales, y el sistema fraternal. Cada subsistema circunscribe un ámbito de interacciones específicas y está definido por ellas. Pues bien, la viabilidad del conjunto requiere de estos límites entre subsistemas claros a la vez que permeables. Si las fronteras se petrifican, el sistema se paraliza, muere por inanición. Pero si más allá de la permeabilidad se llega a la confusión, el sistema se volverá igualmente inviable y se colapsará. Por lo tanto, la integridad del sistema constituye una condición necesaria de salud. No es en modo alguno una exigencia social, ni cultural, ni moral, ni religiosa. Se trata de una necesidad básica, de una necesidad, podríamos decir, biológica, en el sentido amplio del término. Este punto de vista, junto con otros, ha dado origen a lo que se conoce como enfoque estructural, en psicoterapia sistémica, justicia intergeneracional. Un concepto relativamente menos difundido,
o menos utilizado en el ámbito del trabajo sistémico, es el de justicia intergeneracional, tal como lo llama Iván Bosor-Menji-Nagy, en relación con el cual habla también del registro de méritos, o libro mayor, sumas y saldos, intergeneracional, términos ambos de clara inspiración contable. El concepto se basa en la observación de que cuando en una familia se ha producido un hecho injusto o que ha perjudicado gravemente a alguien, el sistema exige una reparación o compensación. Si ésta no se produce, queda una especie de cuenta pendiente que afecta al conjunto del sistema, de forma que, si en la generación presente no se consigue saldarla, alguien de las generaciones venideras tendrá que ocuparse de hacerlo. La obra en la cual este autor expone estos puntos de vista lleva el significado de lealtades invisibles.